Bienvenidos a esta nueva clase en la que nuestro tema de estudio será la clasificación de las palabras según el número de sílabas. Por eso, antes tenemos que recordar, ya que las palabras están compuestas por sílabas, ¿qué es una sílaba? Una sílaba es el sonido o conjunto de sonidos que pronunciamos en un solo golpe de voz. Es el sonido o conjunto de sonidos que pronunciamos en una sola emisión de voz. Vamos a trabajar con estos dos ejemplos. La palabra caballo y la palabra silla. Cuando nosotros estamos hablando y pronunciamos la palabra caballo, vamos haciendo ciertas pausas en nuestra pronunciación. No vamos diciendo letra por letra ni todas las letras unidas de corrido. Vamos realizando unas pausas naturales en la pronunciación. Por ejemplo, la palabra caballo la pronunciamos de esta forma. Ca-va-yo. Es decir, vamos dividiendo la cantidad de sonidos. Serían entonces 3 sílabas. La sílaba ca, la sílaba va y la sílaba yo. Entonces nosotros pronunciamos esta palabra de esta forma. Ca, va, yo. Esta sería una palabra que tiene 3 sílabas. Es decir, 3 golpes de voz. Hagamos el ejemplo con la palabra silla. La palabra silla, también cuando la pronunciamos de manera natural, no hacemos la pronunciación de todas las letras corridas, ni tampoco de letra por letra o de sonido por sonido, sino que hacemos una pausa natural. Esa es la separación de las sílabas. La palabra silla entonces tendría 2 golpes de voz. Si, ya. Si, ya. De esta forma. Si, ya. Bien, veamos entonces, ahora sí, la clasificación de las palabras según el número de sílabas. Según la cantidad de sílabas que tiene una palabra, pueden ser monosílabas, que tienen una sola sílaba, bisílabas, que tienen 2 sílabas, trisílabas, palabras que tienen 3 sílabas, y polisílabas, las palabras que tienen 4 o más sílabas. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, palabras que tienen una sola sílaba. La palabra sol. Es una palabra que como tren, que como dos, tienen una sola sílaba. Ahora veamos, una palabra bisílaba. Un ejemplo sería la palabra taza. Donde tenemos 2 sílabas. Ta, sa. Otro ejemplo de una palabra bisílaba sería la palabra madre, o la palabra calle, o la palabra mesa. Esas palabras tienen 2 sílabas, como taza. Veamos entonces un ejemplo ahora de una palabra trisílaba, que tenga 3 sílabas. La palabra, ¿qué es esto? Es una muñeca. La palabra muñeca tiene 3 golpes de voz, 3 sílabas. Mu, ñe, ca. Otro ejemplo de una palabra que tenga 3 sílabas es la palabra ventana. Ventana. Ahora continuamos para ver ejemplos de polisílabas, de palabras que tengan 4 o más sílabas. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra
teléfono. Vamos a separar la palabra teléfono a ver si es cierto que tiene 4 o más sílabas. Teléfono. Bien, esa es una palabra polisílaba que tiene 4 sílabas. También podemos aquí mencionar como ejemplo la palabra computadora. La palabra computadora tiene 5. Computadora. 5 sílabas. Y hay palabras que tienen más sílabas. Por ejemplo, la palabra otorrinolaringólogo. Esa es una palabra que tiene 9 sílabas. Otorrinolaringólogo es un médico que nos cura el oído, la garganta o la nariz. Entonces hay palabras que se clasifican según su número de sílabas, como las que hemos visto en esta clase.